Nacida en Caracas, Venezuela, el 13 de noviembre de 1986. Es una actriz de doblaje, cantante y locutora venezolana. Es conocida por ser la voz de Harley Quinn, Morita, Dawn, Steven Universe, Dora la Exploradora, Mariah, Icy, Jenny la robot adolescente, Amy, Katie, Starfires y muchos más. Cuenta con una trayectoria de 25 años iniciando profesionalmente a los 9. Traductora de doblaje con especialidad en traducción musical. Cuenta con formación en canto lírico y es la CEO de Voices Place, desde donde imparte cursos de doblaje musical y español neutro, entre otros. En el episodio número 5 le damos la bienvenida a Leisha Medina Rompiendo Barreras, con Katy Barrera y Mercy Barrera. Hola Leisha, Hola. ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, Muy bien, ¿y tú gracias. cómo Qué estás? guapa de trabajar. Sí. Sí, bueno, ahorita últimamente pues también estoy trabajando muchísimo con talleres online y todo eso, entonces tengo que estar también arregladita para pasar varias horas dando clases. Ay, qué bueno. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy. Claro. Queríamos antes presentarnos. Mi nombre es Mercy, yo me encuentro en El Salvador y Katy, Yo bueno, con soy Katy Barrera, con Katy ella Barrera. nos Estoy en conocimos. Colombia. Ella está en Colombia y con ella nos Mucho conocimos. gusto, Mercy y Ana Catherine. Nosotras nos conocimos en un curso de doblaje en Colombia, entonces nos interesa Qué mucho conocer bien. nuevas personas que también tienen esa capacidad de enseñar a otros y ir aprendiendo un poquito de todo. Y claro que vamos a tomar un curso contigo, ya vas a Uy, ver. sí. Sí. Excelente. Ahorita en octubre, justamente el 5 de octubre, va a salir el último taller del año, porque normalmente este taller de doblaje musical va a ser nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, en donde vamos a ir trabajando pues canciones de Disney, vamos a utilizarlas también como prueba también para trabajar vocalmente, o sea, cómo cantaría una princesa, cómo cantaría una villana, cómo cantaría un personaje característico, con una voz rara, Pero y tiene que ser aprender alguien a que ya emularlas, ¿no? tenga bases Como de que, ¿qué canto. características tengo yo que saber para poder hacer esa voz, para que Ujú. suene con esa intención? Hay una técnica para lograr esa fuerza en esa parte, ese tipo de cosas, ¿no? Se analiza muchísimo durante el taller. Entonces, a medida que vamos avanzando, nivel básico, obviamente tenemos la experiencia con una canción, en el nivel intermedio, vamos con una un poco más compleja y ya con la experiencia anterior ya como que te sientes mucho más segura porque ya has conocido técnicas, has cantado, has visto clases, ya la cosa es diferente y en el avanzado también se experimenta eso. Entonces en octubre va a empezar el básico, que luego el intermedio en noviembre y el avanzado en diciembre. Entonces Ah, sería el perfecto. último, por decir, la última promoción del año 2020. Pero tú, por ejemplo, para esas clases de canto necesitas que la persona tenga como requisito, pides que tenga bases de canto o alguien que No, para cero. nada. De Yo hecho, canto al lado estas y tú. clases de canto están pensadas para los profesionales de la voz que no han Ujú. experimentado nada de música, porque muchos han tenido experiencia de repente en actuación más, otros en cosas de la voz como locución y esto, y otros solo doblaje directamente. Entonces hay elementos como faltantes, como que en la música se pueden analizar muchas cosas, como los tonos de voz que podemos utilizar como un voiceover, o los tonos de voz que podemos utilizar para caracterizar. No necesariamente todo eso tiene que ser obligatoriamente cantar, pero cantando se puede aprender a manejar todos los tonos, Sí. porque se miden musicalmente. Entonces eso ayuda muchísimo a todo tipo de profesionales. Yo creé el taller con la intención de que personas que no sepan nada puedan empezar desde cero, y precisamente por eso es que doy clases individuales, para poder tratar esos detalles con cada quien individualmente, porque si generalizo, entonces puede ser que alguien que tenga mucha experiencia y alguien que no, pues no se logren encontrar en un punto medio. Entonces, en ese aspecto, las clases individuales ayudan mucho. Tengo varios métodos que funcionan excelente, porque pues estuve durante todos estos años probándolos individualmente. Durante 6 años di clases individuales, y eso generó que muchas personas crecieran con su voz,
y estuvieran experimentando elementos nuevos, como que, oye, no canto nada nunca, y de repente, de un día a otro, ya puedo hacer esta canción. De repente llegan al siguiente nivel y dicen, oye, no solo puedo hacer esa canción, puedo hacer de hecho varias y más difíciles que el anterior. Y luego en el último nivel, pues ya me dejan a mí en lágrimas, porque yo estoy muy orgullosa del trabajo de un alumno que no haya cantado nada de un principio y al final termine cantando. Para mí es un orgullo maravilloso poder lograr cambiarle la vida a alguien, y eso sube muchísimo la autoestima, el amor propio, el sentirse seguro con uno mismo cuando te expresas, cuando hablas, cuando das una idea, la voz, lo es todo. Entonces, a través del canto han habido personas que tal vez no lo utilizan para el doblaje, pero lo utilizan para su propia vida, Sí, y eso les ha correcto. traído un aspecto nuevo en el que probarse, conocerse a sí mismo, ¿no? Claro, muy qué chévere, muy interesante. Yo quiero. ¿Qué horario manejas tú en el curso? Mira, los horarios que estoy manejando son normalmente lunes, miércoles y viernes, y las clases están por lo menos en el horario de Venezuela, ahorita son las 4:54 de la tarde, acá en Venezuela, aproximadamente horario de 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7, son los horarios de estas clases para permitir que algunas personas que ya están en horarios laborales o en flexibilizaciones de cuarentena, de repente puedan trabajar, crecer y participar. Antes los hacía más temprano, pero ya la cosa ha cambiado un poco con la flexibilización, entonces he ido arrimando las horas para ya al final de la tarde. Qué chévere, muchas gracias por ese dato. A mí sí me interesa. Seguro, seguro lo que necesites. Bueno, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Quería preguntarte, cuando los locutores, digamos, a ellos se les conoce porque son los atletas de la voz y porque pueden hacer un montón de cosas con su voz. Y los actores los podemos denominar como los atletas de las emociones, ¿sí? Porque son expertos en manejar las emociones. Pero resulta que a veces cuando uno, por ejemplo, cuando uno está empezando en este campo de la actuación, de doblaje, a veces sucede que uno tiene un personaje y dentro de la voz característica que uno le tiene que dar a ese personaje, pues obviamente tiene uno que darle esa característica en la voz a sus emociones, ¿sí? Correcto. Que si está llorando, que si canta, que si hace cualquier tipo de emoción. ¿Cómo mantenerla y no perderla? Porque a veces o se escucha al actor en su emoción, pero no se escucha al personaje en su emoción. Entonces la idea sería cómo hacer que sea el personaje el que de verdad está soltando esa emoción y no sea el actor como tal. O sea, que yo diga, pero se le zafó el personaje, se le salió. Claro. Bueno, me pasa mucho esa experiencia porque pues a veces tengo que trabajar con películas y con series y con novelas. Y en ese tipo de manejo de la voz se necesita muchísima actuación, ¿no? A veces ha sucedido hasta con animados, que se ha requerido de muchísima actuación para interpretar un personaje. Pero he dado con una fórmula que lo que trato de hacer es ver cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es la circunstancia que está viviendo este personaje, y trato de buscar una situación igual, o por lo menos ponerme en el lugar del personaje lo más rápido que pueda, ¿no? Por ejemplo, el personaje se le acaba de morir su novio, por dar un ejemplo, y es una película de terror, le mataron a su novio y de repente tiene una actitud desesperada, totalmente desencajada, el rostro con la locura, a lo mejor lo encontró de una manera horrible, quién sabe, una película de terror. Y de repente la reacción de la actriz es bastante extrema. Yo acabo de llegar al estudio, yo estoy fresquita, yo no he sudado, yo no estoy de mal humor, no estoy asustada, yo no tengo nada, yo estoy en otro mundo. Y de repente me encuentro con eso, ¿no? Entonces, en un momento así yo voy a tener que realmente salirme de mi propia realidad y tratar de situarme un poco en el cuerpo de esa situación. Tal vez yo digo, ay, no, mi novio, que yo lo odio, ¿no? De repente diré, no, mi novio, pues sí, que le den, ¿no? Pero de repente digo, no, necesito entrar en la emoción, no me identifico, déjame imaginar que tal vez el que encuentro muerto es un familiar o alguien importante para mí.
y trato de entonces imaginar que esa situación que estoy viendo en esa pantalla se está transformando en una posible realidad para mí. Entonces la visualizo muy internamente, como que trato de imaginar qué es real, por lo menos en mi mente, para yo sentir un poco de ese miedo, un poco de ese dolor, un poco de ese terror de sentir de que lo puedes perder y que eso te desencajaría un poco. Pero bueno, tampoco me voy a meter tanto porque tampoco voy a salirme de la realidad, estoy en un estudio, así que trato de que eso me influya bastante sin perder mi atención en la sincronización de labios, sin perder la atención en el texto que tengo que leer, sin perder la atención en el tiempo en el que tengo que entrar y en mi dicción. Y además de Y en todo la eso, pues dirección que te entonces están tengo que dando, correcto. hacerlo tomando en cuenta todos esos elementos que tengo que estar, pues entonces en esta emoción. Pues, tal vez no me imagino a mi novio, me imagino que fue un familiar muy importante y empiezo yo a alterarme. Y empiezo yo, no, ¿dónde estás? Estoy desesperada. Porque no, respira, por favor. Entonces me empiezo como a centrar un poco en la emoción del momento, me empiezo a acelerar la respiración, empiezo a meterme en eso, de repente algo me distrajo, me equivoqué o se terminó la escena y ya, ok, aquí estoy de nuevo. Entonces me ha pasado mucho que tengo que hacer ese tipo de trabajo con todo tipo, incluso con los animados, porque los animados, oye, es difícil imaginar que te suceda en la vida a veces, ¿no? No, y Me pasó mantener una ese vez. tono del animado. Sí, exacto, porque bueno, es algo fantasioso, entonces ¿cómo llevarlo a la Sí. realidad? ¿Cómo situarte, no? Porque tú sabes que es un animado, no es alguien real, no puedes identificarte 100%. Me pasó muchísimo con la serie que hice, que es bien popular de Cartoon Network, Steven Universe, que le pasó a Steven en un episodio que él cantaba una canción muy dolorosa y muy triste para él, en donde él debatía entre su papá y, por decirte, la que lo había cuidado, ¿no? El papá y la que lo habían cuidado parece que tenían un problema de muchísimos años y no se hablaban. Entonces él se sentía como en el medio de la situación y cantó una canción muy triste. Y yo de verdad venía muy apurada, venía de la calle, venía de un tráfico horrible, no tenía tiempo para nada, llegué al estudio y de repente me ponen esa canción y yo digo, ay Dios, ¿cómo hago yo para centrarme en esto? Estoy hasta estresada de todo lo que me costó llegar aquí. Entonces, finalmente, respiro profundo y digo, ¿en qué me puedo yo situar? Porque yo no tengo dos personas que se odien, que pues yo esté debatiendo y me sienta triste por ellas. No tengo nada en mi vida que sea igual. Oye, ¿cómo me visualizo en eso? No me imagino, no me imagino. Y de repente me llegó un recuerdo muy viejo de cuando yo tenía 7 años y mis papás se habían divorciado. Actualmente mis padres son mejores amigos, así que nunca tuvieron realmente un problema, pero bueno, a una mente de 7 años, el divorcio de sus padres a veces les afecta de forma negativa, se sienten culpables, se sienten tristes y no entienden eso del desamor, ¿no? Eso de que papá y mamá no se quieren y se quieren separar porque, bueno, ya el concepto de la familia estaba dado, entonces el niño se siente muy mal. Yo estaba súper triste, me encerraba en el carro de mi papá y de mi mamá para llorar y pensar en cómo es que ellos dos, que tanto se querían y me querían a mí, se estaban separando, ¿acaso se odian? ¿Acaso no se quieren? Y me di cuenta que era la misma situación, que era exactamente la misma situación de la canción, así que lo que hice fue utilizar ese recuerdo para cantar esa canción y cuando la canté me encerré dentro del carro, o sea, me imaginé que estaba dentro del carro y que tenía 7 años. Y realmente sí me salieron unas lágrimas, no porque fuera algo real para mí en el presente, sino porque estaba visualizando tan profundamente que sentí que lo volví a vivir de nuevo. Entonces la canción se escuchó súper triste y muchas personas me dicen que cuando la oyen se ponen a llorar y no saben por qué. Y yo les digo, oye, tal vez porque sentiste que yo también estaba llorando cuando la canté. Y esa es una emoción que trato de transmitir en mi voz, no solo en una actuación, sino que lo puedes percibir muy sutilmente, una voz que transmite el sentimiento, que lo lleva Claro. como carga, ¿no? Entonces, es más allá de solo aparentar que estoy triste, sino realmente contaminar la voz de la tristeza que estoy generando químicamente en mí. Es activar algo químico. Estoy triste, ¿cómo me puedo entristecer? Bueno, yo
hice una terapia bien genial, bueno, no es tan genial, es una terapia genial, considero yo, porque quise sensibilizarme ante las cosas que podía ver. Entonces me paraba muy temprano a ver videos muy tristes de personas que rescataban y ayudaban, de perritos en situación de calle horroroso que se recuperaban y me hacían llorar a las 7 de la mañana, eso era horrible. Y lo hacía todos los días para yo sensibilizarme, de manera que fácilmente al ver una escena pudiera yo contagiarme con lo sensible que pudiera ser. Yo veo hoy en día una película cualquiera y puedo realmente estallar emocionalmente, pero no porque sea realmente tan sensible, sino porque me he trabajado para sensibilizarme para eso, ¿no? Entonces, creo que ese es el detalle de la actuación, saberte dejar tocar por la sensibilidad del tema, dejar que influya, que te genere una visualización. ¿Qué pasaría si me pasara a mí? ¿Qué pasaría si fuera conmigo? ¿Qué pasaría si fuera mi madre? ¿Qué pasaría si fuera mi hijo? ¿Qué pasaría si me estuvieran haciendo esto a mí? Yo estaría fúrica, estaría... Y entonces en el estudio estás fúrica, estás histérica, porque dices, ¡ah, me está pasando a mí! Entonces pierdes el control. Y luego, ay, verdad que esta es la realidad, aquí estoy yo en el estudio. Claro. Y ese es el éxito de eso, de que uno se tiene que como dejar contagiar de lo que el personaje está pasando. Correcto. Y tú, como actor de voz, tienes que transmitirlo con tu voz, si no, no hay entrada ni salida, eso es una pérdida Claro. total. Sí, y yo siento Hay que ese lograrlo. ejercicio que acabas de mencionar de sensibilización es bien importante porque Claro. a mí me ha pasado que si a mí me dicen vas a actuar tal escena y vas a llorar, se me hace más difícil, al contrario de si yo estoy viendo la escena en doblaje de alguien que está llorando, se me salen las lágrimas como más fácil. Entonces, el sensibilizarse a lo que estás viendo, o sea, hace que en el doblaje sea efectivo realmente, porque hay una conexión entre el personaje y la persona que presta su voz. Sí, hay que tratar de conectar muchísimo con la situación que está sucediendo. A mí me pasó también con otro personaje que era una mujer matriarca, muy fúrica, era pues muy callejera, peleaba, gritaba en casa, tenía a sus hermanos a su cargo y pues realmente ella tenía una actitud bastante fuerte. Cuando se ponía histérica, explotaba totalmente y empezaba a gritarle a los hermanos, estaba pues la peor actitud del mundo, molesta, ¿no? Entonces yo, cuando llegaba al lugar, empezaba a sentir que eran mis hermanos pequeños. Yo decía, son mis hermanos pequeños, no estoy haciendo una serie, son mis hermanos pequeños que me han destrozado la casa. Estoy histérica porque lo voy a tener que limpiar todo yo lo voy a limpiar. Y luego veía la escena y tal vez era otra cosa, pero yo iba a usar esa energía para que se sintiera la misma energía que dio esa actriz en el momento. Ella la dio tal cual como que si hubiera sentido yo eso mismo. Oye, mis hermanos me destrozaron la casa, estoy que los golpeo a todos, estoy que los destrozo, no sé cómo explotar, entonces lo voy a hacer vocalmente y entonces se va a escuchar mi rabia, se puede oír hasta mi voz cómo se desenfoca totalmente, ¡ay! Se puede oír un grito que tal vez esté más allá de mí. Y eso sucede porque yo también estoy emocionada, porque no estoy fingiendo. Si estuviera fingiendo, entonces de repente mi voz llegaría a un límite, ¿no? Y diría, hasta aquí llega mi grito, o no se oye tan real, se oye que tiene una limitación. Pero cuando cruzas ese límite es porque tú realmente te has extralimitado también emocionalmente y te estás sintiendo tal cual como estás tratando de transmitir. En otra novela, hace poco me tocó hacer una novela donde era una villana, y la villana era terriblemente mala, el protagonista era un chico especial, ¿ok? Que había tenido pues problemas en el embarazo, no nació retrasado mental ni nada, ni con Alzheimer ni con ninguna enfermedad, pero realmente el golpe que se dio le hizo que su manera de adaptarse al mundo fuera muy lenta, pero era de un corazón hermosísimo. Entonces esta villana lo quisiera humillarlo con insultos y lo golpeaba, le hacía de todo, era de esos culebrones terribles donde la malvada pues es desalmada, ¿no? Entonces, ¿Pero esta yo fue antes de llegar al actuación o fue doblaje? fue doblaje. Ajá. Fue doblaje.
y entonces me tocó pues personificar esa maldad en su voz, y cuando iba llegando al estudio pues tenía que irme molestando. Tenía que irme molestando con cosas, empezaba a criticar Tienes que todo, prepararte. a maldecir, a decir todo mientras iba llegando al estudio. Cuando llegaba al estudio ya estaba de muy mal humor y no saludaba a nadie y todo. ¿Qué pasa, Neisha? ¿Qué pasa? Y entonces yo no hablaba, no les contestaba a nadie, entraba al estudio súper de mal humor y empezaba a grabar, pero con la actitud más terrible que pudiera tener un personaje, y sonaba muy creíble. Y la mujer pero perdía el norte y empezaba a golpear a las mujeres, hacía muchas cosas en los capítulos. Después que salía de grabar, finalmente podía ser yo misma y ya retomar mi personalidad tranquila, pero tenía como que entrar en una cápsula para poder hacer ese personaje malvado, porque el nivel de odio que tenía era tan grande que yo de verdad tenía que procesarlo, porque yo no odio a alguien así en mi vida. O sea, realmente yo no tengo ese reflejo, esa identidad, no la tengo. Así que tuve que recrearla, tuve que crear maneras de sentirme molesta y de tener esa actitud para hacer a la villana. O sea que tú aplicas el método para hacer todas estas, o sea, hacer Para todo lo que tenga que hacer. Exactamente. que En el transcurso de todos tus personajes, no sé, ahorita como escuchándote, ha habido, pues de pronto, digamos, en este punto ya tienes casi 25 años de trayectoria en toda esta carrera del doblaje, pero de pronto en algún punto hubo alguna emoción que tú dijeras, uy, no, al principio no puedo con esta emoción, me cuesta mucho, ¿cómo la trabajaste? ¿Qué hiciste? Yo creería que en este punto tú ya las debes dominar súper bien, ya sabes cómo Sí, manejarlas, todo, pero al principio, ¿cuál fue esa emoción que tú dijiste, no puedo más con esta, me saca? bueno, a ver, hubo un reto bien interesante que sucedió con Harley Quinn, ¿no? Harley Quinn, yo intenté hacerla en la Liga de la Justicia, cuando se hizo esta serie en los 90. Mi aparición fue de repente más hacia el 98, 2000, algo así, porque la voz primera de Harley Quinn era Elena Prieto, y Elena Prieto se retiró de doblaje y se fue a vivir a España hace ya varios años. Entonces, en la búsqueda por la nueva voz de Harley Quinn, me dieron la oportunidad a mí, pero bueno, yo no manejaba muy bien, mi voz todavía estaba muy verde, como dicen, todavía estaba muy pollita para entrar en eso de hacer un personajón como Harley Quinn. Entonces siguieron probando, ¿no? Otras chicas, no funcionó, como 2 o 3 chicas probaron, no funcionó en las demás apariciones. Por los momentos en la Liga de la Justicia, esas apariciones fueron episódicas, fue de un momento y ya no fue algo pesado. Y en el 2014 llegó la película de Batman, Ataque a Arkham, en donde Harley Quinn aparecía nuevamente, pero sí tenía cierto protagonismo. Y fue un reto bien grande para mí porque yo todavía no dominaba la risa y la carcajada. Y realmente una arlequina como Harley Quinn, novia del Guasón, tiene que reírse con carcajadas. Es una Y locura bailar. que no se ría así. O sea, ¿cómo se va a reír? No, o sea, tiene que reírse espectacular. Yo tenía mucho tiempo tratando de hacerlo, pero no lo había logrado. Entonces, de repente me sorprendieron en el estudio con que ellos ya habían preseleccionado mi voz y que la habían asignado a Harley Quinn sin casting. Y yo pregunté por qué, ¿no? Entonces me dijeron que ellos ya habían estudiado mis habilidades y que ellos pensaban que la voz adecuada era la mía, pero que tenía que esforzarme realmente en esa película porque tenía que lograrlo, ¿no? Y bueno, hubo mucha presión en el momento de la grabación, cuando llegó un momento en la película en donde explotaba una carcajada, a ella la estaban electrocutando. Y todos los demás sufrían mientras a ellos también los electrocutaban, todos decían, ¡ah, no, auxilio! Pero Harley Quinn se reía más que nadie, estaba en una risa eufórica total. Entonces yo, en el momento en que empecé a ver esa escena, empecé a sentir que mi asiento tenía electricidad, y empecé a sentir que empezaba a moverme y empecé como a agarrarlo como que si le empezaba a temblar, y empecé a jalar y a moverme y a moverme y a sentir que era éxtasis, ¿no? A imaginar que era éxtasis, no algo negativo. Entonces empecé a cerrar los ojos y empecé a sentir ese éxtasis y bueno, logré reírme.
fue bien difícil porque en el momento no sabía cómo estallar esa risa, cómo iba a surgir, porque nunca la había hecho. Pero fue un momento más de conexión que de preparación. Fue como que de repente conecté tanto con la escena que surgió esa risa y luego no la podía parar. Seguía riendo y seguía riendo y seguía riendo y yo decía, ¡ah! ¿Cómo salió esto? ¡Ay Dios, esto ha sido lo más difícil de mi vida! Y bueno, salió la voz en ese momento y yo ahí me di cuenta que sí era el personaje para mí, porque había surgido de una forma muy espontánea y realmente de conexión con el personaje. Creo que de eso se trata también, esto de las voces. Claro. Sí, Qué más que, bonita esa experiencia, ¿no? sí. ¿Qué relación crees entonces que hay entre la emoción y la interpretación? Muchísima, muchísima. Hay una relación muy estrecha porque justamente la interpretación va a ser creíble a medida que logremos conectar con nuestras emociones, ¿ok? Si somos muy lineales, somos muy planos en hacer una interpretación, eso se va a notar y la persona que lo escuche se va a dar cuenta, lo va a sentir como frío, como que realmente el mensaje de esa voz no le llega. Aunque le llegue la información de la traducción en español, no le va a llegar el mensaje de la emoción. La emoción. Entonces no se va a sentir mucho. Es muy importante esto de la emoción porque le da credibilidad a estos personajes, les da vida. Y cabe mencionar que muchos de ellos son humanos, en la mayoría. Sí. Claro. Mira que también analizando como toda tu trayectoria y o sea, todas las gamas de voces que tú puedes lograr, también eres cantante lírica, pero Sí, además de eso tuviste tu época en que estuviste cantando hardcore, ¿cierto? sí, Imagínate. bastante. ¿Cómo logras, tú yo me imagino que con toda tu trayectoria, pues te conoces también en tu aparato vocal, pero ¿cómo logras, por ejemplo, que esa técnica vocal del hardcore, que es como esa voz gutural, no te lastime? O sea, ¿cómo lo logras? Y sobre todo, como aplicándolo, bueno, a uno que está iniciando en esta parte de creación de personajes. Si yo quiero crear un personaje y no quiero tampoco lastimarme, o sea, ¿cómo combinar toda también esa técnica para evitar tanto Bueno, lo que tú puedes lograr en un extremo con tu voz a lo del personaje? claro. Bueno, hay una técnica central que pues es la principal que yo enseño en el taller y lleva bastante tiempo de irla desarrollando, ¿no? Es una técnica que se utiliza para el canto lírico profesional y casualmente también funciona para el rock fuerte también. Y pues conocí esta técnica primero en el rock antes de conocerla en el canto lírico Mm. profesional porque primero yo de ser adolescente me metí en bandas de rock y estuve cantando mucho rock. Al principio yo tenía una banda donde cantaba canciones románticas de rock que eran muy bonitas porque eran pop rock. Entonces todo era súper lindo, pero de repente me quedé sin banda porque pues, muchos de ellos se fueron del país, se separaron y finalmente me quedé sin banda y yo dije, oye, quiero tener una banda nueva, pero que sea de rock. Y en esta banda estaban buscando una vocalista, pero que cantara hardcore. Entonces, yo no sabía nada de hardcore. Entonces, cuando llegué al lugar, yo pensé que iba a cantar normal y resulta que ellos estaban buscando muy fuerte que yo no tenía idea que los humanos podían hacer. Ajá. Entonces yo dije, ¿cómo vamos a cantar? Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo vamos a cantar así? Sí, así cantan los humanos. Y digo yo, pero eso no lo hace en la computadora. Y ellos, no, la idea es que lo hagas tú. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Entonces, bueno, lo siento, nos equivocamos de persona, vamos a buscar otra vocalista. Le dije, no, dame una última oportunidad, déjame pensar a ver cómo se hace eso. En el momento, por intuición, pues obviamente pegué un grito y me quedé afónica. Entonces me hice muchísimo daño estando en la banda. Eso sí, me aceptaron, pero tenía el problema de quedarme afónica cada vez que hacía esas voces tan fuertes. Y yo decía, me estoy destruyendo porque esto me va a dejar sin voz un día. Entonces me fijé muchísimo en que los vocalistas de las bandas de rock bien extremas cantan con una postura común con las cantantes de ópera. Y es colocar la forma de la boca en O, de esta manera. O, pero con los labios hacia afuera. ¿Ok? Como si se hubieran inyectado Botox.
algo así. Entonces, en forma de O, los vocalistas de rock extremo cantan, sobre todo bajan su cuello para poder proyectar y bajan el cuello y aquí está el micrófono. O, y las chicas de canto lírico de ópera cantan ¿ok? Y los de rock ¿ok? Y la otra ¿ok? Entonces la idea es que esa técnica es esencial para proteger la voz, para proteger la garganta de cualquier daño, incluso sobre todo con notas muy agudas, con notas muy gruesas y también para voces muy extremas. Esa es la técnica que más uso. Entonces, durante el tiempo que estuve en esa banda, la utilicé solamente por referencia de ver otros cantantes de bandas y me funcionó. Pude cantar mucho con esa voz durante una hora y media seguida sin parar, sin hacerme daño. Y con el canto lírico la aprendí profesionalmente y me di cuenta que todo tenía muchísimo sentido y que justamente para eso existía esa técnica, para proteger la garganta. Y por ese motivo las cantantes de ópera pueden cantar tan fuerte y escucharse con una proyección de voz tan grande en un teatro sin micrófono, gracias a esta técnica. Entonces, eso ayuda mucho a proyectar sin hacerte daño. Y es muy curioso que lo menciones porque esa posición de la boca que tú mencionas de la O es la misma que usas para hacer la voz de Steven Universe, ¿verdad? Es correcto, justamente porque es una voz bien compleja y extrema, considero yo, porque es una voz que es oscura, es gruesa. Entonces, estoy hablando por aquí, pero estoy hablando por aquí, pero si yo hago por aquí, entonces empiezo a rasparme la garganta. De hecho, en la primera semana que hice esa voz, me quedé sin voz. La primera semana que lo empecé a hacer sin técnica, me quedé sin voz y muy adolorida, de verdad, muy preocupada, porque dije, oye, voy a tener que replantearme esto porque no, es una voz demasiado dañina. Pero luego dije, ok, voy a recordarme de mis principios. Yo la utilicé para voces extremas, utilicé esta técnica para canto lírico, la voy a utilizar para Steven a ver qué sucede. Y justamente me dio la solución. Para una voz dañina, pues se utilizan estas técnicas de O. Entonces, obviamente, las vocales son A, E, I, O, U, todas en esta postura. No A, E, I, O, U, sino A, E, I, O, U. Entonces, todas son O. Y eso ayuda muchísimo. Obviamente hay que cuidar la dicción cuando ya estemos en esa postura, pero bueno, hay que irlo perfeccionando, ¿no? Claro, la técnica, todo es con la técnica. O sea que si nosotros utilizáramos esa técnica, esa es solamente con la O, pero si nosotros la hiciéramos con la posición de otra vocal, saldría es posible que otra voz sonara distinta. diferente. Es posible que sonaría diferente porque la técnica de la O la llaman la postura del bostezo, que es muy parecido a cuando bostezas, ¿no? Y la característica que genera esa voz, esa técnica, es colocar la voz más oscura, que suene como mayor. Como que, por ejemplo, yo aquí con mi voz normal digo cumpleaños feliz y suena a mi voz. Pero si la hago en O, suena mayor y más oscura. Cumpleaños feliz. Suena mayor, suena una voz más oscura. Puedo ser una mujer mayor. Entonces, al usar la O, entonces se oscurece mi voz. Si utilizo la E, se oye más aguda, mucho más clara mi voz. Cumpleaños feliz. Y la E puede cambiar muchísimo el color de mi voz, aunque sea el mismo tono que utilicé en la otra, pero se va a oír muy diferente, mucho más chiquita de edad. Y mientras más sonreída sea mi E, pues más chiquita puede ser mi voz. Y si uso la A, que es así bien grande, pues puede sonar mucho más brillante y proyectada. Cumpleaños feliz, ¿ok? Y puede sonar como mucho más proyectada, fuerte, brillante la voz. Entonces cambia como el color. Sí. Eso nos ayuda también a definir tipos de voces, ¿no? Como que puedo hacer la voz en el mismo tono, pero sonar completamente diferente. Y con esto mismo que dices, bueno, el timbre de voz es la huella digital de cada persona y podemos distinguir a un actor de doblaje que está en diferentes personajes, aunque hable diferente por su timbre de voz. Pero, por su timbre de voz. Pero en tu caso, nosotros tratamos de identificar con Katy porque escuchábamos todas tus voces en diferentes personajes y decíamos, no, pero es que el timbre es distinto, o sea, yo no creería que es la misma persona, o sea, porque yo no distingo esa huella digital característica en cada uno de ellos, o sea, es totalmente diferente.
O sea, Lo que Claro. busco realmente con estas técnicas es darle identidad a cada voz. Que no digan, oye, esta voz, esa es Leisha. Ya, Leisha ya, esa es la misma de siempre. Ay, se ve que es Leisha. Sí, No, no, pero se contigo nota, no. ¿no? O que, ay, mira, le dio la misma voz de Dora. Esa es Dora también aquí, ¿no? Como a veces pasa con muchos actores. sí. Entonces yo Sí, quise pues, generar un cambio de identidad en las voces que doy, como que, oye, Steven es Steven, Dora es Dora, cada quien es cada quien, ¿no? Que yo sea pues la misma persona que los hace y también yo tenga mi propia voz, ¿no? Que no se parece a ninguna de esas. Entonces, trato de darle identidad a través de estas técnicas, porque así puedo diferenciar si una voz es clara o es oscura, o es brillante, o es tapada, o es diferente, y eso pudiera generar infinitas características y combinaciones que me pueden ayudar a de repente ser dos personajes en una misma serie. Tengo dos personajes en una misma serie y la gente dirá, oh, pero no se dan cuenta que es la misma persona. Que me Sí. ha pasado varias veces, ¿no? En Steven Universe hice a Steven Universe, hice a un personaje que se llama Diamante Azul. Y hubo una escena donde tenían que hablar y pelear y discutir. Entonces yo hacía Steven y hacía Diamante y discutía de diferente manera, ¿no? Y en otra serie de Nickelodeon, que se llama 100 cosas para hacer antes de high school, hacía la protagonista CJ y al otro protagonista que se llamaba Crispo, que era un chico. Entonces los dos parece que estaban enamorados y hacía como que la pregunta y respuesta. Qué qué bonito, bárbara. mira, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Como que tú le imprimías una huella digital a cada personaje, o sea, los hacías tan distinguidos cada uno del otro que, uff. Por eso queríamos también invitarte, porque nosotros aquí en el podcast tenemos una sección que se llama De la mano de, y como nosotros estamos en este proceso de formación, nosotros queremos aprender de tu mano y no sé si de pronto nos puedes decir algo que podamos practicar en este momentico para hacer ese cambio de voz, que nos enseñes algo así que digamos, bueno, no sé, cómo podemos Un combinar ejercicio, esto ajá. para que saquemos Perfecto. sí, un tono de voz o algo. Perfecto, bueno, empezando con la técnica esta de la O que comenté, que es como decir la base para también crear voces un poco diferentes porque va a generar un cambio total de color de voz a la que tenemos cuando hablamos. Entonces usamos la O y tenemos A, E, I, O, U, y es muy importante que estas vocales se extiendan hacia abajo para que se puedan proyectar. Yo tengo una A y se va a bajar más en la parte de abajo que la de arriba, no va a ser como A, sino A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces cuando tengo estas posturas en forma de O, voy a pensar un poco en cómo yo bostezo, ¿verdad? Cuando yo bostezo hago un sonido que a veces sale involuntariamente cuando bostezamos, hacemos oh, ¿verdad? Y sale este sonido de oh. Y fíjense qué grande está la vocal, ¿no? Oh. Entonces, cuando estoy haciendo este bostezo, ese sonido que está saliendo allí, ese es el sonido puro que queremos alcanzar, justamente, el que queremos usar para cantar o para hablar o para crear voces, ese es el sonido, así que lo vamos a rescatar del bostezo. Y entonces hacemos con la I, hacemos y aquí yo voy a utilizar el dedo para medir el volumen, ¿ok? Y voy a colocar mi postura en forma de O, ¿ok? Y voy a decir I. Y voy a decir I. ¿Ok? A medida que se aleja el dedo, pues se proyecta más el sonido, así que empujamos mucho más el aire y a medida que se acerca, bajamos el volumen. Esto ayuda muchísimo a trabajar la proyección y también a trabajar la resonancia que genera esta postura. Porque esta postura genera resonancia auditiva, es decir, como cuando se hace un feedback con una corneta, con un equipo de sonido que se oye muy fuerte en el espacio, esa resonancia la genera la vibración de las cuerdas vocales cuando finalmente le damos un espacio para que salga el sonido y se pueda proyectar en la habitación donde estamos, o en el espacio, en el teatro, ¿ok? Entonces, justamente el mantener esta postura con los labios ligeramente en pico hacia afuera y que el sonido salga con bastante fuerza. Se puede confiar en sacar bastante sonido, en proyectarlo, precisamente porque la técnica te va a proteger de cualquier daño.
Entonces no va a hacerte daño el intentarlo. Si quieres cantar una canción con esta técnica de la I, lo puedes hacer parafraseando toda la canción en forma de I, y eso te va a ayudar a conocer un poco tu proyección con la canción. Por ejemplo, Frozen, Libre Soy. Suena muy diferente, suena como mucho más segura la voz, te ayuda a conocer un aspecto nuevo de tu voz. Y también esta técnica de voz se utiliza también cuando vamos a proyectar una voz en algo complejo, como por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, La Sirenita. Por ejemplo, La Sirenita tiene una parte en la canción donde dice, regalitos así de mis, aunque a veces no sepa qué son. Tengo los sempos, tengo B, pero yo en verdad quiero más. Ayuda muchísimo a sacar la voz cuando la necesitamos. Y luego, en momentos de canción suave, podemos relajarnos de esa técnica hasta que diga parte de él. Abro bastante mi boca en forma circular para que el sonido salga muy proyectado. Entonces, esta técnica ayuda para muchísimas cosas. Me he quedado con ganas de hacerlo. Yo también, me apunto a tu curso, me apunto a tus clases, no, me encantó. Sí, esa es solo una, hay bastantes, pero esa es la principal, la que más utilizamos en el taller, la que más ponemos en práctica, porque justamente es la que nos ayuda a tener seguridad con la proyección de voz, porque muchas personas a veces hasta cantan, pero no logran sonar fuerte. Y entonces dicen, oh, cuando empiezo a sacar la voz, se me va la voz, lo pierdo todo, y ya no quiero cantar más. Entonces yo les digo, no te preocupes, vamos a intentarlo de otra manera, posiblemente con la postura, la técnica, te puedas sentir mucho mejor para acceder a ese tono. Y cuando quieras cantar tu canción ya vas a sentir que es algo sencillo, porque la idea de cantar tiene que ser divertida, no puede ser algo como un sufrimiento, porque imagínate, la tensión también te puede generar equivocarte. Entonces, no debería ser algo que te provoque tensión, angustia, nerviosismo, sino más bien, finalmente vengo a relajarme, ¿no? A hacer algo que me gusta. Sí. Podríamos intentar hacer, aunque sean las vocales, Katy, y que nos diga Leisha si lo estamos haciendo más o menos. Bueno, vamos a hacer la I en forma de O, I, y hacemos I. Dale, Katy. ¿Dónde están las cartas? ¿Ok? Vaya, dale, Entonces, Katy. si sacamos más aire a través de esta postura y colocamos bien el espacio, acuérdense que esta es como nuestra bocina, ¿ok? Si se da cuenta, las bocinas también tienen como una forma circular. Entonces, si colocamos la boca en una forma en que el sonido pueda salir, si lo hacemos muy chiquitito, tal vez no salga mucho. Entonces, si le hacemos suficiente espacio para que el sonido salga, él va a poderse proyectar en el espacio, ¿no? Si lo hacemos muy pequeño, posiblemente no suelta tan fuerte, pero sí se puede sentir un poquito de esa vibración del sonido en la cabeza o en la cara. Se puede sentir como una fuerte energía vibratoria, ¿ok? Dale, Katy. Ay, siempre se puede matar. Estoy feliz, estoy triste. Ay, gracias, doctor Dubrow, por hacerme esta cirugía plástica. He quedado hermosa. Esta cirugía me hace ver más natural. Me veo mucho más natural para mis fotografías. Miren mi sonrisa y mi tristeza. Se ven iguales. Canta como se oye. Quiero. Oh, entonces eso. Un canto como suenas. ¿ok? Y O normal, y O chiquitita, y O, y O, y O. Y oh. Y O.
I-O. I-O. I. I-O. Algo como los ventrílocos, ¿no? Ajá. Como que si habláramos así todo el tiempo, no puede cambiar mucho Claro. la expresión facial. Entonces, con esta voz yo hacía muchas narradoras. Con esta postura también puedo bajar mi tono y escucharme mayor para locuciones y narradoras. Entonces, hacía un programa para Moda TV que se llamaba Video Fashion News. Ya pasaban mucho de las pasarelas de primavera-verano, 2018, 2019, todo esto, ¿no? Entonces decía, Valentina, a continuación, la colección de primavera-verano de Valentino y Dolce & Gabbana. No se lo pueden perder aquí, en Video Fashion News. Entonces todo el tiempo estaba esta pronunciación aquí. Si la cambiaba, entonces se oye mejor. Video Fashion News. Se oye un poco más normal. Y si tú, Video Fashion News. sí, y si te Video hubieran, Fashion News. si te Video hubieran dicho, Fashion News. Video me, Fashion News. si te hubieran dicho, me gusta esa voz que hiciste al principio, pero dímelo con sonrisa. ¿Cómo haces la sonrisa si tienes la boca así? Video Fashion News. Cambiando un Video poco la actitud, pudiera decir, y muchas de las cosas han sido muy divertidas. Y estamos emocionados de mucho de lo que él tiene. Nunca dejo de tener esta postura aquí. Fíjate que mis pómulos están tensos, están como si Sí. no pudiera ver algo, como si fuera muy difícil enfocar, ¿no? Estoy aquí, mis pómulos están un poco tensos y digo, claro, estoy muy feliz. Claro que sí, estoy emocionada, me parece muy divertido. Claro que sí, pero no dejo de quitar esta postura. O sea, para cada personaje hay una postura distinta y eso es lo que permite que en la risa, en el llanto y en cualquier reacción, siempre al mantener esa postura, no se pierda la voz. Es correcto, no se puede quitar la postura porque se pierde la identidad del personaje. En el caso de Starfire, por ejemplo, de Los Jóvenes Titanes, ella ayer la estuve grabando justamente y entonces cuando le toca reír, se ríe. Robin, si eres tonto. Y entonces se ríe como por aquí, ¿ok? Y cuando tengo que reírme con Steven, entonces se ríe. Es súper gracioso, ¿verdad? Entonces estoy siempre metida en esta postura porque él habla así. Y así de repente Harley Quinn se ríe más abierta porque ella... Claro que sí. Voy a buscar al guasón y decirle que es mi lindo pudincito. Y se ríe muy grande. ¿Ok? Entonces como que esas diferentes risas varían dependiendo del personaje que vaya a ser. No me puedo reír de una manera o de otra porque cambiará la identidad vocal del personaje. Exacto. Sí. Ay, o sea, son cosas que no cualquiera te las dice, o sea, realmente solo alguien que haya tenido toda esa experiencia y todo ese trabajo tan grande de tantos personajes y de tantos años, o sea, realmente puede darle a uno ese tipo de herramientas y créenos que realmente estamos, o sea, Yo estoy aquí fascinada escuchándote, sí. yo estoy... Bueno, Ya, que ya sea octubre. qué bueno. Octubre. Para los que se quieran inscribir a tus cursos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, tú eres CEO de Places Voice. Sí, Es que les comento, la empresa en donde realizo estos talleres se llama Voices Place, el lugar de la voz, ¿no? En español. Entonces, el correo electrónico para inscribirse va a ser voicesplaceproductions@gmail.com y pueden encontrarla por Voices Place en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, ¿ok? Pueden encontrar a Voices Place, ahí es donde voy a estar colocando información de los talleres. De hecho, ya mañana aproximadamente se va a publicar la información del nuevo taller, que va a ser en octubre. Y en mis redes sociales, que también siempre estoy anunciando esa información, también quienes quieran seguirme para conocer cosas de doblaje, tips, o ver algunos sketches de doblaje, cómo se hacen, divertirse un rato, está Instagram leisha.medina, Twitter Leisha Medina, Facebook Leisha Medina Voz, YouTube Leisha Voces y TikTok Leisha Voces también. Yo quería saber eso de lo que estás mencionando de las clases online. Ay, sí.
Creo que Bueno, perfecto. Cuando termine todo lo de la pandemia, ¿vas a continuar dando ¿Vas clases a seguir online? online? sí, de hecho, durante toda esta pandemia he estado trabajando con muchas clases online. Aquí en Caracas, Venezuela, estuve dando clases durante varios años, desde el 2014 hasta ahorita, 6 años dando clases para preparar actores de doblaje en el canto, para poder cantar con diferentes voces y aprender técnicas de voz para poder hacer voces diferentes, obviamente sin lastimarse, aprender a Sí. crear, o sea, qué elementos tengo, cómo sé yo qué es más agudo que grueso, ¿no? Saber trabajar con esa herramienta. Y básicamente en los talleres que estoy trabajando actualmente son con Voices Place, que es una productora en la cual yo creé para poder formar a nuevos actores de doblaje, sobre todo con elementos que no son muy comunes, ¿ok? Especializaciones no comunes, como esto del doblaje musical, que de hecho Ujú. esta es la única academia de Latinoamérica que existe, que da este tipo de preparación profesional. Y pues también dando clases sobre adaptación musical, o sea, cuáles son los reglamentos de la adaptación de la música, de hacer letras de canciones en español, también sobre el acento neutro y cómo se manejan diferentes aspectos, la radio, la televisión, publicidad, documentales, novelas, animados, o sea, varían muchos aspectos, cómo se utiliza. Y bueno, también estoy trabajando con oratoria comercial y dicción para las Ujú. redes sociales, ¿ok? Para personas que realmente quieran trabajar eso, también estoy dictando esos talleres. Qué bueno. ¿Y Qué esos interesante. cursos duran aproximadamente casi la misma cantidad de tiempo entre uno y otro? Y duran aproximadamente un mes, entre 3 semanas a un mes, y pues llevan bastante trabajo en casa, no solamente son las transmisiones online, sino también trabajo con clases individuales, mucho feedback del trabajo que se está haciendo, me gusta mucho estar en contacto con los alumnos, saber cómo van, qué dudas tienen. Entonces se convierte sí en un trabajo un poco mayor porque profundizo muchísimo con cada alumno. Sí. Entonces, Sí veo que me son bien interesa. personalizados porque los grupos son pequeños. ¿Cuántos tienes por grupo? Los grupos son Ay, pequeños buenísimo. en algunos casos, ¿no? En el caso del doblaje musical, no tengo demasiados porque tengo que ocuparme de cada uno y pues obviamente el tiempo humano para revisar, para también ayudar a cada quien toma algo de inversión de tiempo real. Entonces, en ese Sí. caso, allí sí tengo un límite de alumnos, como un máximo de 20. En los demás talleres como acento neutro, adaptación musical, sí puede haber un número más ilimitado de trabajo porque ya lo tengo un poco más organizado para que todos puedan trabajar y poder atenderlos a todos también a la vez, aunque sean bastantes, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, aunque le doy atención personalizada, la más personalizada de todas es la de doblaje musical, porque allí evalúo la voz de cada persona y Ujú. en individuales que le doy a cada quien, pues invierto bastante tiempo en ir ayudándolo a mejorar su estilo, su técnica, corregirlo, y vemos mucho trabajo vocal en clase, muchísimo. Ay, Qué qué bonito. bueno, Leisha. De verdad Sí. que sí, te agradecemos tu tiempo, el que te hayas permitido conocerte y saber un poco de ti. Gracias. Quedamos Sí. encantadas y ya, inscritas desde ya. Listas de una. Gracias, chicas, gracias. Guárdanos Yo disfruté contacto. muchísimo con esta experiencia con ustedes y bueno, no sé si quieren que comparta con ustedes algo de música para el podcast. No sé si les gustaría. Sí, Sí. sí, claro. Bueno, para ver, bueno, tengo una canción muy bonita, puedo mostrarles dos, ¿ok? Una donde participe con una voz caracterizada, que puede ser la de Steven, que es una de las más extremas, y una donde cante con mi voz también, ¿ok? Sí. Aquí tengo una canción que es muy famosa de Steven Universe, que se llama Mujer Gigante. Yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante, mujer gigante. Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante. Yo solo quería ayudarlos a ser la mujer gigante, mujer gigante. Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante.
Eso sería genial, no puedo esperar por ver lo que juntas pueden formar, solo intentar hagan algo que sería la mujer libre hasta estar unidas, y si no, no es para siempre, pero si fuera si quisiera ser gigante. Ay, Ok, genial. les muestro un pedacito de ese. Y por aquí les tengo esta también que es muy linda, que es la que he cantado porque también trabajo mucho como adaptadora musical de series y películas y pues sobre todo musicalmente, ¿no? En hacer la voz, las letras en español. Esta canción es bien bonita, se llama Amar como tú, también es de esa serie, y la canté pues con mi voz. No caractericé tanto, pero es una donde se maneja también técnicas, ¿no? Si pudiera comenzar a ser la mitad de lo que crees de mí, cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar. Cuando creo que tú es así, te pregunto cuándo volverás, cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar como tú. Siempre que seguía amando y ahora sé que es verdad, porque debe estar bueno y no soy como te ha sido hoy y yo que todo bueno, Ay, entonces, qué linda. hasta ahí. Espero que les haya gustado. Mucho, mucho. Son canciones de la serie de Steven Universe, donde estuve trabajando con dos voces diferentes y también para mostrar un poquito sobre la diferencia de la voz que puede hacer una persona, ¿no? Voces muy extremas y voces pues normales también. Así que eso no nos va a afectar en nada a nuestra voz de ducha, ¿ok? Nuestra voz de ducha queda intacta. Gracias, Leisha. Ay, muchísimas gracias, De nada. encantadas de conocerte, de haber compartido contigo este tiempo. De verdad que estamos súper contentas. Yo estoy aquí que Qué bueno, me alegra contigo. muchísimo. Me alegra mucho. Gracias de verdad por invitarme y para mí un honor compartir esta información, compartir con ustedes, pasar un rato ameno aquí compartiendo la entrevista. De verdad que pues cuando quieran estoy a la orden. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Te mandamos un abracito y un besito. Les mando un abrazo, chicas. Gracias. Un abrazo, Gracias. Katy y Mercy. Les mando un abrazote, cuídense mucho. Y bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos los que están viendo el podcast y gracias por estar muy pendientes de estas entrevistas. Espero estar en una próxima oportunidad. Saludos a todos los que nos siguen. Gracias. Gracias. Bye, chao. Chao. Si llegaste hasta acá y te gustó este podcast, no te pierdas el siguiente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Rompiendo Barreras Vo. Dale like y compártelo con otros amantes de la voz.